Buen día, doctora. Mi nombre es Yocareli Vergara, estudiante de Derecho del Vigía Estado Mérida. Hoy le voy a explicar un poquito lo que es el régimen legal de los efectos del matrimonio. Tenemos que los efectos del matrimonio, en cuanto a los efectos del matrimonio, el matrimonio produce dos tipos de efectos entre los cónyuges, que afectan bien a la esfera personal y bien a la esfera patrimonial. En cuanto a la clasificación, tenemos que en cuanto a los efectos personales, deberes y derechos de los cónyuges. La celebración del matrimonio hace surgir entre los esposos todo un conjunto de deberes y derechos. Estos deberes y derechos, en cuanto al fundamento fisiológico, esos deberes y derechos resultan del principio de que los cónyuges se deben mutua ayuda. Estos tienen tres caracteres fundamentales en cuanto a la naturaleza legal, de orden público y de recíproco. Decimos que es de naturaleza legal. Desde el punto de vista jurídico, se trata simplemente de obligaciones y facultades legales. Cuando decimos que es de orden público, los deberes y derechos que hace nacer el matrimonio constituyen el núcleo del estado conyugal. Por eso son de materia de orden público. En cuanto a que sean recíprocos, corresponden al marido frente a la mujer y a esta respecto a él. ¿Sí? Estos deberes y derechos son cohabitación. Indica el artículo 137 del Código Civil que los cónyuges están obligados a vivir juntos. En cuanto a la fidelidad, indica también el artículo 137 que los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad. En cuanto a la asistencia, el mismo artículo 137 del Código Civil indica también que los cónyuges están obligados a socorrerse mutuamente. En cuanto a socorro, se denomina obligación conyugal de socorro a la que aparece consagrada en el artículo 139 del Código Civil, de acuerdo con el cual los esposos deben asistirse recíprocamente en la satisfacción de sus necesidades en la medida de los recursos de cada uno. Protección. El último de los deberes y derechos personales de los cónyuges que derivan del matrimonio es el de la protección. En cuanto a la clasificación, los efectos patrimoniales. En cuanto a la clasificación, los efectos patrimoniales es el sistema que rige las relaciones patrimoniales de los cónyuges entre sí y respecto de terceros. En otras palabras, es el sistema según el cual se administra la economía y bienes y dinero de un matrimonio. Existen tres tipos: sociedad conyugal, separación total de bienes y participación de los gananciales. En cuanto a la sociedad conyugal, en este sistema el patrimonio de ambos cónyuges forma uno solo, común para ambos, que es administrado por el marido. En cuanto a la separación total de bienes, los patrimonios de cada cónyuge y su administración se mantienen separados antes y durante del vínculo matrimonial. En cuanto a la separación de gananciales, en este régimen los patrimonios se mantienen separados, pero si el régimen se acaba, el cónyuge que adquirió bienes de mayor valor debe compensar al que tuvo menos, para que ambos queden iguales, sea algo equitativo. En cuanto a las capitulaciones matrimoniales, tenemos que son pactos o convenios perfeccionados por los futuros contrayentes, con el objeto de determinar el régimen económico patrimonial del matrimonio. Tenemos que, en cuanto a las características de las capitulaciones matrimoniales, tenemos que son contratos bilaterales, necesitan el consentimiento de ambas partes. Son contratos accesorios al matrimonio, quiere decir que las capitulaciones matrimoniales tienen conexión directa con un matrimonio futuro y dependen esencialmente de él. Son contratos intuito personas. Solo pueden existir entre los mismos contrayentes, entre los futuros cónyuges, única y exclusivamente, no puede haber un tercero allí. Son contratos solemnes, porque la ley exige cumplimiento de ciertas formalidades. Solo pueden celebrarse antes del matrimonio, es decir, son contratos previos al matrimonio. Son contratos inmutables. Las capitulaciones matrimoniales no pueden ser modificadas después de la celebración del matrimonio. En cuanto a la capacidad para contratar, la regla general es que toda persona capaz de contraer matrimonio es capaz de celebrar capitulaciones matrimoniales.
Existe una sola excepción a esta regla general, el entredicho civil por condena penal, el cual puede contraer matrimonio, pero no puede celebrar capitulaciones matrimoniales. Según el artículo 23 del Código Penal, la interdicción civil por causa criminal no podrá imponerse como pena principal, sino únicamente como accesoria de presidio. Sus efectos son privar al reo de la disposición de sus bienes por actos entre vivos y de la administración de los mismos, de la patria potestad y de la autoridad material. A la administración de los bienes del entredicho se proveerá conforme a lo dispone el Código Civil respecto a lo que se halla en interdicción. También se dice que el menor que con arreglo de la ley puede casarse, puede celebrar también capitulaciones matrimoniales con la asistencia y aprobación de su representante legal. En cuanto a las limitaciones a la libertad de contratación de las capitulaciones materiales, tenemos que el artículo 142 del Código Civil establece: serán nulos los pactos de los esposos que los esposos hicieren contra las leyes o las buenas costumbres, o en detrimento de los derechos y obligaciones que respectivamente tiene en la familia, y los contrarios a las disposiciones prohibitivas de este código, y a las establecidas sobre divorcio, separación de cuerpos, emancipación, tutela y sucesión hereditaria. En este caso, en las capitulaciones matrimoniales no pueden establecer pacto contrario a la ley y las buenas costumbres, pactos que vayan en detrimento de la familia, es decir, contrario a los deberes y derechos conyugales, pacto contrario a las disposiciones prohibitivas del Código Civil, es decir, el divorcio, separación de cuerpos, emancipación, tutela, etc. Pacto contrario a las disposiciones sobre sucesión hereditaria, ya que serían contratos sobre sucesiones futuras, objeto ilícito de todo contrato. El régimen de comunidad universal. En cuanto a los efectos de las capitulaciones matrimoniales, tenemos que regulan las relaciones patrimoniales y comienzan a partir de la celebración del matrimonio y subsisten durante él, a menos que sean declaradas judicialmente nulas. Si la nulidad declarada es total, el régimen patrimonial acordado queda sin efecto y es sustituido por régimen legal supletorio. Si es parcial, queda sin efecto solo la parte de ellas afectada y el restante continúa rigiendo las relaciones patrimoniales matrimoniales, ¿sí? En cuanto a la nulidad de las capitulaciones matrimoniales, tenemos que las capitulaciones matrimoniales son nulas cuando existe una igualdad o un vicio en el acto mismo de la celebración, que las hace ineficaces respecto a los propios cónyuges y también en relación a los terceros. La clase de nulidad tenemos que existe nulidad total. Es aquella en la cual la ilegalidad afecta a todo el contrato o una parte esencial del mismo, razón por la cual debe ser eliminada de la vida jurídica. En cuanto a la nulidad parcial, es aquella en la que afecta una o varias partes de las cláusulas no esenciales del contrato. En este caso, solo debe ser eliminada la parte o partes viciadas. El resto se mantiene su vigencia. En cuanto a la nulidad absoluta, cuando en la capitulación matrimonial se han violado normas en cuya observancia están interesadas el orden público o las buenas costumbres. En cuanto a la nulidad relativa, dice que es cuando se han violado normas legales imperativas o prohibitivas, estipuladas únicamente para proteger a uno de los contrayentes. Espero me haya entendido, me haya sabido explicar. Muchas gracias.